el pasaje al medio cinematográfico y propiamente al medio cinematográfico de ficción, narrativa, que tenga un formato industrial necesariamente, porque no es una versión libre de ningún tipo de tu propia obra literaria, esa traspolación de lenguajes, ¿cómo se ejerció? O sea, ¿tuviste que informarte, entrenarte, ensayar, o es un pasaje que se dio de forma natural porque tú como guionista ya existía digamos, una visualización cinematográfica, pero el pasaje al découpage, ¿no? Como se usa en el término francés, porque en español no existe la puesta en escena, o la puesta en cámara, más bien el guión técnico, ese desplazamiento vertical, como decía hace un momento, ¿cómo se dio? Sí, bueno, creo que un obstáculo me parece que es muy grande para empezar en la disciplina, para empezar digo porque es una primera obra como directora. Siento que es que el cine, como se mueve tanto dinero, es una de las artes más acartonadas, con más fórmulas. Porque claro, o sea, si tú estás escribiendo un poema y escribes algo más o menos malo, no pasa nada. Pero si tú estás haciendo una película y ya te sale más o menos mal, se pierden millones. Entonces, es de los más acartonados medios, porque hay un montón de fórmulas donde se supone que las cosas se hacen así, y así se hacen bien. De hecho, es como muy raro porque los manuales de guión de cine, ¿no? Resultan casi instructivos, ¿no? Muchas veces como a ver dónde se pone, qué tiene que hacer el personaje en tal momento, hasta creo que hay programas de computador y todo. Sí. Bueno, todas estas fórmulas de cómo se deben hacer las cosas me parecen que son muy limitantes. No ayudan a que un creador encuentre un discurso personal. Entonces, cuando uno se enfrenta a un desafío artístico de hacer una obra, bueno, se encuentra con todas estas fórmulas de cómo se deben hacer las cosas. Y claro, a lo mejor algunas de esas fórmulas, pues las fórmulas no siempre son malas, algunas de esas fórmulas son muy buenas en el caso, pero es muy difícil confiar en el instinto propio y defenderse de alguna manera de las directivas, que a veces son presiones prácticas concretas, ¿no? No sé, productores, muchas cosas, ¿no? Que te dicen las cosas se hacen así, porque ya está comprobado científicamente. Así es como siempre se han hecho, y tampoco siempre uno dice, bueno, ¿cuánto duró siempre? 100 años, tampoco es tanto, ¿no? Y al mismo tiempo que la fórmula me parece tan hostil para la creación, me parece que el conocimiento es todo lo contrario, es lo que favorece. Es decir, cuando digo que las fórmulas se hacen mal, no digo que uno tiene que hacer lo que se le dé la gana. No, yo creo que uno tiene que estudiar, y mucho. Pero claro, estudiar a los clásicos, que enseñan con sus obras a lo largo de la historia de la humanidad, no del cine, de la humanidad. Entonces yo siento que la fórmula es acartonada, pero las metodologías artísticas, las disciplinas artísticas tienen caminos que ya han sido recorridos por otros artistas y que eso sí hay que estudiarlos, pero hay que estudiarlos como a los maestros, ¿no? Entonces, bueno, yo sí estudié mucho, me puse a estudiar mucho y siento que me ayudó muchísimo el estudio. Por ejemplo, me puse a estudiar en dirección de actores, necesitaba yo encontrar un maestro. Además de que tuve muy buenas asesorías, pero tenía algunas intuiciones y no sabía. Y entonces tomé de maestro, lo elegí a Cassavetes. Y por suerte escribí un libro donde cuenta con detalle todo cómo trabajó en cada película. Y yo sentía que esa metodología con la que él trabajó podía ser era una metodología que a mí me resultaba afín para trabajar sobre todo con la combinación niños y adultos, con niños. Sentía que bueno, entonces lo estudié profundamente y estudié muchas cosas más, ¿no? Por eso, sí creo que no son muy buenas las fórmulas, al menos para mí no lo han sido. Resultan imposiciones, acartonamiento. Y
Y por otro lado, sí es fundamental el conocimiento, que no es lo mismo que la fórmula, ¿no?